Spinoza revela cómo Pablo transformó a Jesús en una herramienta de poder. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las enseñanzas de un carpintero judío que predicaba amor y justicia terminaron convirtiéndose en una de las herramientas de control más poderosas de la historia? ¿Te has cuestionado cómo un mensaje de liberación se transformó en un sistema de dominación que ha durado más de 2000 años? Déjame preguntarte algo más directo. ¿Desde qué país nos estás viendo ahora mismo? ¿Y qué hora es donde te encuentras? Me encantaría saber qué tan lejos ha llegado esta revelación que está a punto de cambiar tu perspectiva sobre la religión, el poder y la historia misma. Si estás viendo esto desde tu celular, hazme un favor enorme y dale like a este video ahora mismo. Ese simple gesto ayuda a que más personas puedan acceder a esta información que, como verás, ha sido deliberadamente ocultada durante siglos. Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría conspirativa ni una especulación moderna. Es el resultado del análisis más riguroso jamás realizado sobre los textos sagrados, llevado a cabo por uno de los filósofos más brillantes de la historia, Baruch Spinoza, un hombre que se atrevió a aplicar la razón pura a la religión y descubrió algo que haría temblar los cimientos del poder establecido. ¿Estás preparado para conocer la verdad sobre cómo Pablo de Tarso transformó a Jesús de Nazaret en una máquina perfecta de control político? ¿Quieres entender cómo un mensaje revolucionario de justicia social se convirtió en una doctrina de sumisión que ha servido a los poderosos durante milenios? Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Comparte este video con al menos un amigo o familiar. Esta información es demasiado valiosa para mantenerla solo para ti. Necesitamos que más personas conozcan la verdadera realidad detrás de una de las historias más influyentes de la humanidad. En el siglo XVII, cuando Europa se desangraba en guerras religiosas devastadoras, cuando católicos y protestantes se masacraban mutuamente en nombre del mismo Dios, surgió una mente extraordinaria en Ámsterdam. Baruch Spinoza no era solo un filósofo, era un detective histórico, un investigador implacable que se atrevió a hacer las preguntas que nadie quería escuchar. ¿Pero qué hacía tan especial a Spinoza? ¿Por qué sus ideas fueron consideradas tan peligrosas que fue excomunicado de la comunidad judía a los 24 años? ¿Qué había descubierto este hombre que amenazaba tanto al poder establecido? Spinoza nació en 1632 en una familia de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española. Desde niño mostró una inteligencia extraordinaria, pero también una curiosidad peligrosa. Mientras otros aceptaban las verdades recibidas, él preguntaba, ¿por qué? ¿Cómo sabemos que esto es verdad? ¿Quién lo decidió y por qué? Imagínate por un momento qué significa ser el primer ser humano en aplicar el método científico a la religión. Spinoza no se conformó con las interpretaciones tradicionales de los textos sagrados. Decidió estudiarlos como estudiaría cualquier otro documento histórico, analizando el contexto, comparando fuentes, identificando inconsistencias, buscando los intereses políticos detrás de cada palabra. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las diferentes religiones tienen versiones tan distintas de la misma historia? ¿Por qué los evangelios, que supuestamente narran la misma vida, se contradicen en tantos puntos fundamentales? Spinoza se hizo estas preguntas y no se detuvo hasta encontrar las respuestas. Su método era revolucionario para la época. Mientras los teólogos partían de la premisa de que los textos eran infalibles, Spinoza los trataba como documentos humanos, escritos por personas específicas, en contextos específicos, con intenciones específicas. Y lo que descubrió fue absolutamente devastador.
para el poder establecido. ¿Sabías que Spinoza fue el primero en demostrar que muchas partes del Antiguo Testamento no pudieron haber sido escritas por Moisés? Que identificó capas de edición posteriores que revelaban intereses políticos claros, que mostró cómo los textos habían sido manipulados para justificar el poder de ciertos grupos. Pero su descubrimiento más impactante tenía que ver con el Nuevo Testamento. Spinoza demostró que existía una diferencia fundamental entre las palabras atribuidas a Jesús y las enseñanzas de Pablo. No era solo una diferencia de énfasis, era una transformación completa del mensaje original. ¿Te has preguntado por qué Jesús, que era judío, terminó siendo el fundador de una religión que rechazaba el judaísmo? ¿Por qué alguien que predicaba la liberación de los oprimidos terminó siendo usado para justificar la opresión? ¿Por qué un mensaje de amor universal se convirtió en una herramienta de división y control? Para entender esto, necesitamos viajar en el tiempo hasta la Palestina del siglo I, un territorio ocupado por el Imperio Romano, donde las tensiones sociales y políticas habían llegado a un punto de ebullición. En este contexto apareció Jesús de Nazaret, un predicador carismático que hablaba de justicia, de liberación de los oprimidos, de un reino donde los últimos serían los primeros. Pero ¿quién era realmente Jesús antes de que Pablo lo transformara en Cristo? Según el análisis de Spinoza, Jesús fue un reformador judío, un profeta que criticaba tanto a la élite religiosa de su tiempo como a los colaboradores del poder romano. Sus enseñanzas originales eran simples pero revolucionarias. Ama a tu prójimo, comparte con los necesitados, desafía a los poderosos que oprimen a los débiles. ¿No te parece extraño que alguien con este mensaje terminara siendo crucificado? Los romanos no ejecutaban a predicadores espirituales inofensivos. Crucificaban a los que amenazaban el orden establecido. Jesús fue ejecutado como un revolucionario político, no como un líder religioso. Sus primeros seguidores eran judíos que veían en él al Mesías esperado, al liberador que restauraría el reino de Israel. Mantenían las tradiciones judías, circuncidaban a sus hijos, observaban el sábado, seguían las leyes kosher. Para ellos, Jesús era el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, no el fundador de una nueva religión. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se transformó este movimiento judío de liberación en el cristianismo que conocemos? La respuesta tiene nombre y apellido: Pablo de Tarso. ¿Pero quién era Pablo antes de su famosa conversión? Esta es una pregunta crucial que Spinoza investigó minuciosamente. Pablo no era un simple perseguidor de cristianos. Era un ciudadano romano educado, versado en filosofía griega, con conexiones políticas importantes. Era, en palabras modernas, un operador político sofisticado. ¿No te resulta sospechoso que el mayor perseguidor de los cristianos se convirtiera súbitamente en su mayor defensor? ¿Que alguien que había dedicado su vida a destruir el movimiento de Jesús terminara liderándolo? Spinoza analizó esta conversión con ojo crítico y descubrió algo fascinante. La famosa experiencia del camino a Damasco ocurrió en un momento muy específico. Los seguidores de Jesús estaban creciendo rápidamente, especialmente entre las comunidades judías de la diáspora. Se estaba formando un movimiento político potencialmente poderoso. ¿No es interesante que Pablo decidiera unirse justo cuando el movimiento estaba ganando impulso? Pablo tenía algo que los apóstoles originales no tenían: una educación grecorromana completa y una comprensión profunda de cómo funcionaba el poder en el Imperio Romano. Sabía que para que el movimiento creciera necesitaba adaptarse a las realidades políticas de la época. ¿Pero qué hizo exactamente Pablo? ¿Cómo transformó el mensaje de Jesús? Para entender esto, necesitamos comparar las palabras atribuidas a Jesús con las enseñanzas
enseñanzas de Pablo. Y aquí es donde el análisis de Spinoza se vuelve devastador. Jesús predicaba la liberación inmediata de los oprimidos. Pablo predicaba la paciencia y la espera de una recompensa celestial. Jesús desafiaba a los poderosos. Pablo enseñaba obediencia a las autoridades. Jesús incluía a las mujeres como discípulas iguales. Pablo las silenciaba y las subordinaba. ¿Ves la diferencia? No es sutil, es una transformación completa. Pablo tomó un mensaje de revolución social y lo convirtió en una doctrina de conformidad política. Tomó un movimiento de liberación y lo transformó en una herramienta de control. Pero ¿cómo logró hacer esto? ¿Cómo convenció a los seguidores de Jesús de que su versión era la correcta? Pablo era un genio de la comunicación. Sabía exactamente qué decir a cada audiencia. A los judíos les hablaba de cumplimiento de las profecías. A los gentiles les hablaba de salvación universal. A los esclavos les prometía libertad espiritual. A los amos les garantizaba que sus esclavos serían más obedientes. ¿Te das cuenta de la brillantez política de esta estrategia? Pablo creó un mensaje que podía ser todas las cosas para todas las personas, pero que en el fondo servía a los intereses del poder establecido. Prometía revolución espiritual mientras garantizaba conformidad social. La transformación más radical que hizo Pablo fue la divinización de Jesús. El Jesús histórico nunca afirmó ser Dios. Se presentaba como un profeta, como un enviado, como un hijo de Dios, en el sentido que todos los justos son hijos de Dios. Pero Pablo necesitaba algo más poderoso para competir con las religiones paganas del Imperio Romano. ¿Sabías que la idea de un Dios que muere y resucita no era nueva en el mundo antiguo? Los cultos mistéricos grecorromanos estaban llenos de divinidades que pasaban por ciclos de muerte y renacimiento. Pablo tomó este concepto familiar y lo aplicó a Jesús. Transformó al profeta judío en un Dios salvador universal. ¿Por qué era tan importante esta transformación? Porque un profeta humano puede ser cuestionado, debatido, incluso rechazado. Pero un Dios debe ser obedecido sin cuestionamientos. Un profeta predica un mensaje que puede ser interpretado de diferentes maneras. Un Dios establece doctrinas que deben ser aceptadas literalmente. Pablo sabía que para crear un sistema de control efectivo necesitaba autoridad divina incuestionable. Y eso es exactamente lo que hizo. Tomó las enseñanzas de un reformador judío y las convirtió en mandamientos divinos inmutables. Pero ¿qué pasó con los apóstoles originales? ¿Cómo reaccionaron Pedro, Santiago y los demás ante esta transformación radical de su maestro? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante y perturbadora. Los textos bíblicos, incluso después de siglos de edición, conservan rastros de los conflictos entre Pablo y los apóstoles originales. Pablo mismo admite en sus cartas que tuvo enfrentamientos serios con Pedro y Santiago. ¿Sobre qué discutían? Sobre cuestiones fundamentales. ¿Quién era realmente Jesús? ¿Cuál era su verdadero mensaje? ¿Quién tenía autoridad para interpretarlo? No es significativo que Pablo, que nunca conoció al Jesús histórico, terminara siendo más influyente que aquellos que habían vivido con él durante años. ¿Cómo logró desplazar a los testigos directos de las enseñanzas de Jesús? La respuesta está en el genio político de Pablo. Mientras los apóstoles originales seguían predicando a pequeñas comunidades judías, Pablo desarrolló una estrategia de expansión masiva. Llevó el mensaje a las grandes ciudades del Imperio Romano, adaptándolo a cada cultura, a cada necesidad local. ¿Pero a qué precio? Para hacer universalmente atractivo el mensaje de Jesús, Pablo tuvo que despojarlo de su contenido específicamente judío, de su contexto histórico, de su mensaje revolucionario original. Lo que quedó fue una cáscara vacía que podía ser llenada con cualquier contenido que sirviera a los intereses del poder. Pablo creó algo completamente nuevo.
una religión que prometía liberación espiritual mientras garantizaba sumisión política, una fe que hablaba de amor universal mientras justificaba la desigualdad social, un mensaje que prometía justicia divina mientras toleraba la injusticia terrenal. ¿Entiendes ahora por qué Spinoza consideraba a Pablo como el verdadero fundador del cristianismo? No porque fuera cristiano en el sentido que entendemos hoy, sino porque fue el arquitecto del sistema de creencias que llamamos cristianismo. Jesús proporcionó la inspiración, pero Pablo proporcionó la estructura, la doctrina, la metodología de expansión. ¿Y cuál fue el resultado de esta transformación? Pablo creó una religión perfectamente adaptada a las necesidades del Imperio Romano. Una fe que podía unificar pueblos diversos bajo una sola autoridad, que podía pacificar a las masas con promesas de recompensa celestial, que podía justificar el orden social existente como voluntad divina. ¿Te has preguntado por qué el Imperio Romano, que había perseguido a los cristianos durante siglos, súbitamente los abrazó con Constantino? ¿Por qué un emperador pagano decidió convertirse al cristianismo? La respuesta es simple, porque reconoció en el cristianismo paulino la herramienta de control perfecta. Constantino no se convirtió por revelación espiritual, se convirtió por cálculo político. Vio en el cristianismo una forma de unificar un imperio que se desmoronaba, una manera de crear lealtad a través de la fe compartida, un método para legitimar su poder a través de la autoridad divina. ¿Y qué tipo de cristianismo abrazó Constantino? No el de los apóstoles originales, que para entonces habían sido marginalizados o eliminados. Abrazó el cristianismo de Pablo, con su énfasis en la obediencia, su jerarquía clerical, su doctrina de sumisión a la autoridad. El Concilio de Nicea en 325 d.C. fue el momento definitivo donde el cristianismo se transformó oficialmente en una religión de Estado. Pero ¿quién decidió qué era ortodoxo y qué era herético? ¿Qué criterios se usaron para determinar cuáles evangelios eran auténticos y cuáles debían ser destruidos? ¿No es interesante que los evangelios que sobrevivieron son principalmente aquellos que apoyan la versión paulina del cristianismo? Qué casualidad que los textos que presentaban versiones alternativas de Jesús fueron declarados heréticos y sistemáticamente eliminados. Spinoza demostró que este proceso de canonización no fue guiado por la búsqueda de la verdad histórica, sino por la necesidad política. Los textos que sobrevivieron fueron aquellos que servían a los intereses del poder establecido. Los que fueron destruidos eran probablemente aquellos que preservaban el mensaje original de Jesús. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta manipulación? Durante siglos, generaciones enteras de cristianos han basado su fe en textos que fueron seleccionados no por su autenticidad, sino por su utilidad política. Han adorado a un Cristo que fue diseñado para servir al poder, no para liberarlos de él. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias prácticas de esta transformación? Durante la Edad Media, la Iglesia se convirtió en una de las instituciones más poderosas y opresivas de Europa. ¿Cómo una religión supuestamente basada en el amor y la compasión justificó la Inquisición, las cruzadas, la quema de herejes? La respuesta está en la transformación paulina. Al convertir a Jesús en un Dios absoluto cuya voluntad era interpretada exclusivamente por la jerarquía eclesiástica, Pablo había creado las bases teóricas para el totalitarismo religioso. Cualquier disidencia podía ser castigada como herejía. Cualquier cuestionamiento podía ser perseguido como blasfemia. ¿No es paradójico que una religión fundada supuestamente por alguien que predicaba "no juzguéis" se convirtiera en la institución más juzgadora de la historia? ¿Que una fe basada en el perdón se volviera implacable en su persecución de los diferentes? Las cruzadas son un ejemplo perfecto de cómo el cristianismo paulino podía ser usado para justificar la violencia más brutal. Cómo se convenció a millones de personas de que matar en nombre de un Dios de amor era no solo aceptable, sino virtuoso.
a través de la doctrina paulina que separaba la salvación espiritual de la acción terrenal. ¿Y qué hay de la colonización? ¿Cómo se justificó la esclavización y exterminación de pueblos enteros en nombre de un Dios que supuestamente amaba a todos por igual? Una vez más, la respuesta está en la transformación paulina que permitía la coexistencia de la fe espiritual con la injusticia social. Los colonizadores podían sinceramente creer que estaban salvando almas mientras destruían culturas enteras. Podían considerarse cristianos devotos mientras comerciaban con esclavos. La separación paulina entre lo espiritual y lo temporal lo hacía todo posible. ¿Te has preguntado por qué el cristianismo se expandió tan efectivamente a través del colonialismo? ¿Por qué los conquistadores siempre llevaban sacerdotes junto con soldados? Porque habían entendido perfectamente la lección de Pablo. La religión era la herramienta de control más efectiva jamás inventada. Pero, ¿qué nos dice todo esto sobre nuestra época? ¿Cómo sigue influyendo la transformación paulina en el mundo moderno? La respuesta es que sigue siendo una fuerza poderosa en la política contemporánea, especialmente en países donde el cristianismo mantiene influencia significativa. ¿No es interesante que muchos políticos modernos usen un lenguaje cristiano para justificar políticas que parecen contrarias a las enseñanzas de amor y compasión de Jesús? ¿Cómo pueden defender simultáneamente el capitalismo despiadado y el mensaje evangélico? La respuesta está en la separación paulina entre fe y práctica. El cristianismo paulino permite que las personas se sientan moralmente superiores mientras participan en sistemas económicos que crean pobreza masiva. Permite que se consideren compasivas mientras votan por políticas que niegan ayuda a los necesitados. Permite que se crean pacíficas mientras apoyan guerras devastadoras. ¿Entiendes ahora por qué Spinoza consideraba urgente exponer esta manipulación? No porque fuera antirreligioso, sino porque creía que la religión verdadera debía libertar a las personas, no esclavizarlas. Debía promover la justicia, no perpetuar la opresión. Spinoza propuso una alternativa radical, una religión basada en la razón, no en la superstición, una fe que buscara la verdad, no el poder, una espiritualidad que promoviera la libertad humana, no la sumisión ciega. ¿Pero qué significa esto prácticamente? ¿Cómo podríamos recuperar el mensaje original de Jesús despojado de las distorsiones paulinas? Spinoza sugirió que comenzáramos por aplicar los mismos estándares de evidencia que usamos para cualquier otro tema histórico. Si Jesús predicaba amor universal, ¿por qué aceptar interpretaciones que promueven odio y división? Si predicaba justicia social, ¿por qué tolerar doctrinas que justifican la desigualdad? Si predicaba liberación de los oprimidos, ¿por qué abrazar enseñanzas que mantienen la opresión? ¿Te das cuenta de que estas preguntas no son solo académicas? Tienen implicaciones profundas para cómo vivimos, cómo votamos, cómo tratamos a otros seres humanos. Si pudiéramos separar el mensaje auténtico de Jesús de las distorsiones paulinas, ¿no sería posible crear una espiritualidad más genuina y liberadora? Spinoza creía que sí. Creía que la humanidad podía evolucionar hacia una forma de religión que fuera tanto racional como espiritual, tanto personal como socialmente transformadora. Una religión que sirviera a las personas, no a las instituciones. Una fe que promoviera la dignidad humana, no la sumisión. Pero ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de Spinoza a nuestra vida diaria? Primero, desarrollando el hábito de cuestionar. Cuando escuchamos una enseñanza religiosa, preguntémonos, ¿esto promueve amor o miedo? ¿Libertad o control? ¿Justicia o privilegio? Segundo, estudiando los textos originales con mente crítica. No aceptemos interpretaciones solo porque son tradicionales. Preguntémonos qué intereses sirven, qué poder justifican, qué status quo mantienen. Tercero, buscando la coherencia entre fe y práctica. Si una religión predica amor pero promueve odio, algo está mal. Si habla de justicia pero tolera injusticia, algo está distorsionado.
si promete liberación pero mantiene opresión, algo ha sido manipulado. ¿Y qué hay de aquellos que ya no pueden creer en el cristianismo tradicional después de entender estas revelaciones? Spinoza ofreció una alternativa, una espiritualidad natural que ve lo divino en la naturaleza misma, en las leyes que gobiernan el universo, en la capacidad humana para la razón y la compasión. Esta no es una espiritualidad vacía o materialista, es una forma de religión que honra el misterio de la existencia sin requerir la suspensión del pensamiento crítico. Es una fe que puede coexistir con la ciencia, que puede evolucionar con el conocimiento, que puede crecer con la comprensión. ¿Imaginas un mundo donde la religión fuera una fuerza para la unidad en lugar de la división? ¿Donde la fe promoviera la investigación libre en lugar de la censura? ¿Donde la espiritualidad sirviera para liberar el potencial humano en lugar de limitarlo? Spinoza creía que este mundo era posible. Creía que la humanidad podía evolucionar más allá de las formas primitivas de religión basadas en el miedo y el control. Creía que podíamos crear formas de espiritualidad dignas de seres racionales y compasivos. Pero, ¿qué resistencia enfrentamos? ¿Por qué es tan difícil implementar estas ideas? La respuesta está en que las instituciones religiosas tradicionales tienen demasiado poder e influencia para permitir que sus fundamentos sean cuestionados. Tienen demasiado que perder si las personas descubren que han estado adorando una versión distorsionada de la verdad. ¿Te has preguntado por qué tantas iglesias se resisten a la investigación histórica seria sobre los orígenes del cristianismo? ¿Por qué desalientan a sus miembros de estudiar los textos originales por sí mismos? ¿Por qué prefieren la fe ciega a la investigación informada? La respuesta es obvia, porque la verdad histórica amenaza su autoridad. Si las personas descubren que muchas doctrinas cristianas fueron inventadas por Pablo para servir a intereses políticos, ¿qué autoridad moral tendrían los líderes religiosos que han estado predicando estas doctrinas como verdades divinas? Pero esto significa que debemos abandonar completamente la tradición cristiana. No necesariamente. Significa que necesitamos distinguir entre lo que es auténtico y lo que es manipulación. Significa que necesitamos recuperar el mensaje original de Jesús de las distorsiones paulinas. ¿Y cuál era ese mensaje original? Basándose en su análisis crítico, Spinoza identificó elementos que probablemente eran auténticos. El amor universal, la compasión por los sufrientes, la preocupación por la justicia social, la crítica a los poderosos que oprimen a los débiles. Estos elementos son coherentes con el contexto histórico de un reformador judío del siglo I. Son consistentes con las expectativas mesiánicas de la época. Son compatibles con lo que sabemos sobre los movimientos de liberación en la Palestina ocupada. ¿No es interesante que estos elementos auténticos sean precisamente los que más resonarían con las personas modernas que buscan una espiritualidad genuina? Que los aspectos más atractivos del mensaje cristiano sean exactamente aquellos que probablemente vinieron de Jesús, no de Pablo. ¿Qué pasaría si las iglesias cristianas modernas decidieran enfocarse en estos elementos auténticos en lugar de en las doctrinas paulinas de control? ¿Qué pasaría si predicaran liberación en lugar de sumisión, justicia social en lugar de obediencia política? La respuesta es que tendrían que renunciar a su alianza con el poder establecido. Tendrían que elegir entre servir a Dios o servir al César. Tendrían que decidir si realmente quieren seguir a Jesús o simplemente usar su nombre para mantener su autoridad. Pero hay esperanza. ¿Puede la humanidad evolucionar hacia formas más auténticas de espiritualidad? Spinoza creía que sí, pero solo si las personas estaban dispuestas a usar su razón, a cuestionar la autoridad, a buscar la verdad sin importar las consecuencias. ¿Estás dispuesto a hacer esto? ¿Estás preparado para cuestionar creencias que tal vez has tenido toda tu vida?
Puedes manejar la posibilidad de que mucho de lo que te han enseñado sobre religión haya sido manipulado para servir a intereses que no son los tuyos. Si la respuesta es sí, entonces estás siguiendo el camino que Spinoza abrió hace más de 300 años. Estás eligiendo la libertad intelectual sobre la comodidad de la creencia ciega. Estás optando por la búsqueda de la verdad sobre la aceptación de la autoridad. ¿Y qué encontrarás al final de este camino? No certezas absolutas, sino algo más valioso: la capacidad de pensar por ti mismo. No respuestas fáciles, sino preguntas mejor formuladas. No dogmas incuestionables, sino principios que pueden evolucionar con tu comprensión. ¿Recuerdas que al principio te pedí que compartieras este video con un amigo? ¿Lo hiciste? Si no, hazlo ahora. Esta información es demasiado importante para mantenerla solo para ti. Necesitamos más personas que entiendan cómo funciona realmente el poder, cómo la religión ha sido usada para controlar en lugar de liberar. ¿Te das cuenta de que estás participando en una tradición que comenzó con Spinoza? Una tradición de pensadores valientes que se atrevieron a cuestionar el poder establecido, que eligieron la verdad sobre la conveniencia, que prefirieron la libertad intelectual sobre la seguridad de la conformidad. Esta tradición ha costado caro a muchos. Spinoza fue excomunicado. Otros fueron perseguidos, encarcelados, incluso ejecutados. Pero ¿sabes qué? Sus ideas sobrevivieron. La verdad tiene una forma de persistir incluso cuando se intenta suprimirla. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad hoy? ¿Cómo podemos honrar el legado de Spinoza y otros pensadores valientes, continuando su trabajo, aplicando el pensamiento crítico a nuestras propias creencias, cuestionando las instituciones que nos piden obediencia ciega, buscando la verdad donde quiera que nos lleve? Esto significa que debemos volvernos antirreligiosos. No necesariamente. Significa que debemos distinguir entre religión auténtica y manipulación política. Significa que debemos separar la espiritualidad genuina de los sistemas de control. ¿Puedes imaginar un mundo donde las personas fueran lo suficientemente educadas para no ser manipuladas por líderes religiosos corruptos? Donde la fe sirviera para liberar el potencial humano en lugar de limitarlo. Donde la religión uniera a las personas en lugar de dividirlas. Este mundo es posible, pero requiere que cada uno de nosotros haga su parte. Requiere que estudiemos, que cuestionemos, que pensemos por nosotros mismos. Requiere que tengamos el coraje de enfrentar verdades incómodas sobre instituciones que hemos respetado toda nuestra vida. ¿Estás dispuesto a hacer esto? ¿Estás preparado para unirte a la tradición de pensadores libres que han luchado por la verdad a lo largo de la historia? ¿Tienes el coraje de cuestionar incluso tus creencias más profundas? Si la respuesta es sí, entonces has entendido el verdadero mensaje de Spinoza. Has captado la importancia de su revelación sobre Pablo y Jesús. Has comprendido que la búsqueda de la verdad es más importante que la comodidad de la creencia ciega. ¿Y qué sigue ahora? ¿Cómo aplicarás este conocimiento a tu vida diaria? ¿Cómo usarás estas revelaciones para vivir de manera más auténtica, más libre, más en armonía con tus valores más profundos? La respuesta está en tus manos. Spinoza te ha dado las herramientas, te ha mostrado el camino, te ha revelado la verdad sobre una de las manipulaciones más exitosas de la historia. Pero ¿qué harás con esta información? ¿La usarás para liberar tu mente de las cadenas del pensamiento dogmático, para desarrollar una espiritualidad más auténtica, para contribuir a un mundo donde la religión sirva a la humanidad en lugar de explot? Spinoza revela la verdad oculta sobre cómo Pablo transformó a Jesús en una herramienta de dominación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un mensaje de amor y liberación se convirtió en el sistema de control más sofisticado de la historia occidental?
¿Te has cuestionado cómo las palabras de un carpintero judío que desafiaba a los poderosos terminaron justificando siglos de opresión? ¿Desde qué país nos estás viendo en este momento y qué hora es donde te encuentras? Me fascina saber hasta dónde ha llegado esta revelación que está a punto de cambiar para siempre tu comprensión sobre la religión, el poder y la historia misma. Si estás viendo esto desde tu celular, hazme un favor enorme y dale me gusta a este video ahora mismo. Ese simple gesto ayuda a que más personas puedan acceder a esta información que ha sido deliberadamente ocultada durante más de 2 milenios. Comparte este video con al menos un amigo o familiar, porque lo que estás a punto de descubrir es demasiado importante para mantenerlo solo para ti. ¿Estás preparado para conocer la verdad sobre la transformación más exitosa de la historia? ¿Quieres entender cómo Pablo de Tarso logró convertir a Jesús de Nazaret en una máquina perfecta de control político y social? Lo que te voy a revelar no es una teoría conspirativa moderna, sino el resultado del análisis más riguroso jamás realizado sobre los textos sagrados, llevado a cabo por uno de los filósofos más brillantes que ha existido, Baruch Spinoza. En una época donde Europa se desangraba en guerras religiosas devastadoras, cuando católicos y protestantes se masacraban mutuamente, invocando el nombre del mismo Dios de amor, apareció en Ámsterdam una mente extraordinaria que se atrevió a aplicar la razón pura al análisis de la religión. Spinoza no era solo un filósofo, era un detective histórico implacable que hizo las preguntas que nadie se atrevía a formular. Pero ¿qué hacía tan peligroso a Spinoza? ¿Por qué sus ideas fueron consideradas tan amenazadoras que fue excomunicado de la comunidad judía a los 24 años? ¿Qué había descubierto este hombre que ponía en jaque los fundamentos mismos del poder religioso establecido? La respuesta te va a sorprender, porque Spinoza logró demostrar algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cristianismo, que existía una diferencia abismal entre las enseñanzas de Jesús y las doctrinas de Pablo. Spinoza nació en 1632 en una familia de judíos sefardíes que habían escapado de la brutal Inquisición española. Desde niño mostró una inteligencia excepcional, pero también una curiosidad que resultaría fatal para su vida social. Mientras otros aceptaban las verdades recibidas sin cuestionamiento, él preguntaba constantemente: ¿por qué debemos creer esto? ¿Cómo sabemos que es verdad? ¿Quién lo decidió y con qué autoridad? ¿Te imaginas lo que significaba ser el primer ser humano en aplicar sistemáticamente el método científico a los textos sagrados? Spinoza no se conformó con las interpretaciones tradicionales que habían sido transmitidas durante siglos. Decidió estudiar los textos bíblicos exactamente como estudiaría cualquier otro documento histórico, analizando el contexto político y social, comparando diferentes fuentes, identificando inconsistencias narrativas, buscando los intereses ocultos detrás de cada palabra escrita. Su método era absolutamente revolucionario para una época dominada por la fe ciega. Mientras los teólogos partían de la premisa incuestionable de que los textos eran infalibles y divinos, Spinoza los trataba como documentos profundamente humanos, escritos por personas específicas, en contextos históricos específicos, con intenciones políticas y sociales específicas. Y lo que descubrió fue absolutamente devastador para todo el edificio del poder religioso. ¿Sabías que Spinoza fue el primero en demostrar, con evidencia textual, que muchas partes del Antiguo Testamento no pudieron haber sido escritas por Moisés, como tradicionalmente se creía? Identificó capas de edición posteriores que revelaban intereses políticos muy claros de diferentes grupos en el poder. Mostró cómo los textos habían sido sistemáticamente manipulados para justificar el dominio de ciertas élites religiosas sobre las masas. Pero su descubrimiento más impactante, el que realmente haría temblar los cimientos del cristianismo, tenía que ver con el Nuevo Testamento.
Spinoza logró demostrar que existía una diferencia fundamental, irreconciliable, entre las palabras y acciones atribuidas a Jesús de Nazaret y las enseñanzas posteriores de Pablo de Tarso. No era simplemente una diferencia de énfasis o interpretación, era una transformación completa y deliberada del mensaje original. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús, que era profundamente judío y se consideraba a sí mismo un reformador dentro del judaísmo, terminó siendo presentado como el fundador de una religión que rechazaba completamente el judaísmo? ¿Por qué alguien que predicaba específicamente la liberación de los oprimidos y la justicia social inmediata terminó siendo usado para justificar precisamente la opresión y la injusticia? ¿Por qué un mensaje de amor universal e inclusivo se convirtió en una herramienta de división, exclusión y control social? Para entender esta transformación extraordinaria, necesitamos viajar mentalmente hasta la Palestina del siglo I, un territorio brutalmente ocupado por el Imperio Romano, donde las tensiones sociales, políticas y religiosas habían llegado a un punto de ebullición extrema. En este contexto explosivo apareció Jesús de Nazaret, un predicador carismático que hablaba directamente de justicia social, de liberación inmediata de los oprimidos, de un reino terrenal donde los últimos serían los primeros y los primeros serían los últimos. Pero ¿quién era realmente Jesús antes de que Pablo lo transformara en el Cristo que conocemos? Según el análisis meticuloso de Spinoza, Jesús fue esencialmente un reformador judío radical, un profeta que criticaba tanto a la élite religiosa colaboracionista de su tiempo como a los ocupantes romanos y sus aliados locales. Sus enseñanzas originales eran simples, pero profundamente revolucionarias. Ama a tu prójimo como a ti mismo, comparte tus bienes con los necesitados, desafía directamente a los poderosos que oprimen a los débiles, construye una comunidad de iguales. ¿No te parece extremadamente significativo que alguien con este mensaje específico terminara siendo crucificado por las autoridades romanas? Los romanos no ejecutaban a predicadores espirituales inofensivos que hablaban de vida después de la muerte. Crucificaban exclusivamente a aquellos que consideraban una amenaza directa al orden político establecido. Jesús fue ejecutado como un revolucionario político, como un insurgente que desafiaba la autoridad imperial, no como un líder religioso abstracto. Sus primeros seguidores, los que realmente lo conocieron y vivieron con él, eran judíos devotos que veían en él al Mesías esperado según las profecías, al liberador político que restauraría el reino independiente de Israel. Mantenían estrictamente todas las tradiciones judías, circuncidaban a sus hijos varones, observaban rigurosamente el sábado, seguían las leyes kosher, estudiaban la Torá. Para ellos, Jesús no era el fundador de una nueva religión, sino el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿qué diablos pasó? ¿Cómo se transformó este movimiento judío de liberación nacional y social en el cristianismo institucional que conocemos? ¿Cómo un mensaje de resistencia antiimperial se convirtió en una herramienta del propio imperio? La respuesta tiene nombre y apellido: Pablo de Tarso, también conocido como Saulo de Tarso. Pero ¿quién era exactamente Pablo antes de su famosa y muy conveniente conversión? Esta es una pregunta absolutamente crucial que Spinoza investigó con una minuciosidad extraordinaria. Pablo no era simplemente un perseguidor fanático de cristianos, como generalmente se presenta. Era un ciudadano romano de pleno derecho, educado en las mejores escuelas de filosofía griega, versado en retórica y dialéctica, con conexiones políticas importantes en el aparato imperial. Era, en términos completamente modernos, un operador político sofisticado con acceso a los círculos de poder. ¿No te resulta inmensamente sospechoso que precisamente el mayor perseguidor y enemigo de los cristianos se convirtiera súbitamente en su defensor más ardiente? Que alguien que había dedicado su vida profesional a destruir sistemáticamente el movimiento de Jesús
terminara no solo uniéndose a él, sino liderándolo y transformándolo completamente. Spinoza analizó esta conversión con ojo absolutamente crítico y descubrió algo verdaderamente fascinante. La famosa experiencia mística del camino a Damasco ocurrió en un momento histórico muy específico y estratégico. Los seguidores de Jesús estaban creciendo exponencialmente, especialmente entre las comunidades judías de la diáspora en todas las grandes ciudades del Imperio Romano. Se estaba formando un movimiento político potencialmente muy poderoso, con ramificaciones en múltiples provincias imperiales. ¿No es extraordinariamente interesante que Pablo decidiera unirse precisamente cuando el movimiento estaba ganando un impulso imparable? Pablo tenía algo que los apóstoles originales, simples pescadores y artesanos galileos, no tenían: una educación greco-romana completa y una comprensión profunda y práctica de cómo funcionaba realmente el poder en el Imperio Romano. Sabía exactamente cómo se manipulaban las masas, cómo se construían las lealtades políticas, cómo se creaban las hegemonías ideológicas. Y sabía perfectamente que para que cualquier movimiento creciera y se expandiera dentro del imperio, necesitaba adaptarse completamente a las realidades políticas de la época. Pero ¿qué hizo exactamente Pablo con el mensaje original de Jesús? ¿Cómo logró transformarlo tan radicalmente? Para entender esto con toda claridad, necesitamos comparar sistemáticamente las palabras y acciones atribuidas al Jesús histórico con las enseñanzas posteriores de Pablo. Y aquí es donde el análisis de Spinoza se vuelve absolutamente devastador para toda la estructura del cristianismo tradicional. Jesús predicaba la liberación inmediata y concreta de los oprimidos en este mundo, en esta vida. Pablo predicaba paciencia, resignación y la espera de una recompensa abstracta en un mundo celestial futuro. Jesús desafiaba directamente a los poderosos, llamándolos hipócritas y explotadores. Pablo enseñaba obediencia absoluta a todas las autoridades constituidas, declarando que todo poder viene de Dios. Jesús incluía a las mujeres como discípulas completamente iguales, conversaba con ellas públicamente, las trataba como interlocutoras válidas. Pablo las silenciaba sistemáticamente, las subordinaba a los hombres, las excluía de posiciones de liderazgo. ¿Ves la diferencia abismal? No es sutil ni matizada, es una transformación completa, una inversión total del mensaje original. Pablo tomó un mensaje de revolución social inmediata y lo convirtió en una doctrina de conformidad política indefinida. Tomó un movimiento de liberación concreta y lo transformó en una herramienta de control abstracto. Tomó una rebelión contra la injusticia y la convirtió en una justificación de la injusticia. Pero ¿cómo logró Pablo hacer esto sin que los seguidores originales de Jesús se rebelaran masivamente? ¿Cómo convenció a las comunidades cristianas primitivas de que su versión era la correcta y auténtica? Pablo era un genio absoluto de la comunicación política y la manipulación psicológica. Sabía exactamente qué decir a cada audiencia específica, cómo adaptar su mensaje a las necesidades y temores de cada grupo social. A los judíos les hablaba del cumplimiento de las profecías mesiánicas, usando su conocimiento profundo de las Escrituras para legitimar sus innovaciones. A los gentiles les hablaba de salvación universal, prometiendo que podían acceder a los beneficios del judaísmo sin las cargas de la ley judía. A los esclavos les prometía libertad espiritual que no amenazaba el orden social. A los amos les garantizaba que sus esclavos se volverían más obedientes y productivos. ¿Te das cuenta de la brillantez política maquiavélica de esta estrategia? Pablo creó un mensaje que podía ser simultáneamente todas las cosas para todas las personas, pero que en su núcleo fundamental servía exclusivamente a los intereses del poder establecido. Prometía revolución espiritual abstracta mientras garantizaba conformidad social concreta. Ofrecía liberación en el cielo mientras mantenía la opresión en la tierra.
La transformación más radical y consecuente que realizó Pablo fue la divinización completa de Jesús. El Jesús histórico jamás afirmó ser Dios en sentido literal. Se presentaba como un profeta, como un enviado especial, como un hijo de Dios, en el sentido metafórico que todos los justos y sabios son hijos de Dios. Pero Pablo necesitaba algo muchísimo más poderoso y autoritario para competir efectivamente con las religiones paganas dominantes en el Imperio Romano. ¿Sabías que la idea de un Dios que muere y resucita no era para nada nueva ni original en el mundo mediterráneo antiguo? Los cultos mistéricos grecorromanos estaban absolutamente llenos de divinidades que pasaban por ciclos rituales de muerte y renacimiento. Osiris en Egipto, Dioniso en Grecia, Mitra en Persia. Pablo, con su educación helenística, conocía perfectamente estos cultos y tomó este concepto familiar y exitoso para aplicarlo estratégicamente a Jesús. Transformó al profeta judío histórico en un Dios salvador universal, perfectamente adaptado a las expectativas religiosas del imperio. ¿Por qué era tan fundamental esta transformación para el proyecto político de Pablo? Porque un profeta humano puede ser debatido, cuestionado, criticado, incluso rechazado por individuos pensantes. Sus enseñanzas pueden ser interpretadas de diferentes maneras, adaptadas a diferentes contextos, modificadas según las circunstancias. Pero un Dios debe ser obedecido sin cuestionamiento alguno. Un profeta predica un mensaje que puede ser discutido. Un Dios establece doctrinas que deben ser aceptadas literalmente y para siempre. Pablo sabía perfectamente que para crear un sistema de control social realmente efectivo y duradero, necesitaba una autoridad divina absolutamente incuestionable. Y eso es exactamente lo que hizo con una maestría extraordinaria. Tomó las enseñanzas de un reformador judío radical y las convirtió en mandamientos divinos inmutables, respaldados por la autoridad del mismísimo Dios del universo. Pero ¿qué pasó exactamente con los apóstoles originales? ¿Cómo reaccionaron Pedro, Santiago, Juan y los demás ante esta transformación absolutamente radical del mensaje de su maestro? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante y profundamente perturbadora, porque revela el grado de manipulación política que estaba ocurriendo. Los propios textos bíblicos, incluso después de siglos de edición cuidadosa y censura, conservan rastros claros de los conflictos enormes y amargos entre Pablo y los apóstoles originales. Pablo mismo admite abiertamente en sus cartas que tuvo enfrentamientos serios y públicos con Pedro y Santiago, los líderes reconocidos de la comunidad primitiva. Pero ¿sobre qué exactamente estaban discutiendo tan intensamente? Sobre cuestiones absolutamente fundamentales. ¿Quién había sido realmente Jesús? ¿Cuál había sido su verdadero mensaje? ¿Quién tenía autoridad legítima para interpretarlo y transmitirlo? ¿No es profundamente significativo que Pablo, que nunca había conocido personalmente al Jesús histórico, que nunca había escuchado sus enseñanzas directas, que nunca había sido testigo de sus acciones, terminara siendo infinitamente más influyente que aquellos que habían vivido con él durante años? ¿Cómo logró desplazar completamente a los testigos directos de las enseñanzas auténticas de Jesús? La respuesta está en el genio político puro de Pablo. Mientras los apóstoles originales seguían predicando principalmente a pequeñas comunidades judías en Palestina, manteniendo el mensaje original de liberación nacional y social, Pablo desarrolló una estrategia de expansión masiva absolutamente brillante. Llevó su versión transformada del mensaje a las grandes ciudades cosmopolitas del Imperio Romano, adaptándola cuidadosamente a cada cultura local, a cada necesidad política específica, a cada grupo social particular. Pero ¿a qué precio se logró esta expansión extraordinaria? Para hacer universalmente atractivo y políticamente aceptable el mensaje de Jesús, Pablo tuvo que despojarlo completamente de su contenido específicamente judío, de su contexto histórico preciso, de su mensaje revolucionario concreto.
Lo que quedó fue una cáscara vacía que podía ser llenada con cualquier contenido ideológico que sirviera a los intereses del poder establecido en cada momento y lugar. Pablo creó algo completamente nuevo en la historia de las religiones. Una fe que prometía liberación espiritual abstracta mientras garantizaba su misión política concreta. Una religión que hablaba de amor universal en teoría mientras justificaba la desigualdad social en la práctica. Un mensaje que prometía justicia divina en el futuro mientras toleraba y legitimaba la injusticia humana en el presente. ¿Entiendes ahora por qué Spinoza consideraba a Pablo, no a Jesús, como el verdadero fundador del cristianismo tal como lo conocemos? No porque Pablo fuera cristiano en el sentido auténtico del término, sino porque fue el arquitecto maestro del sistema de creencias, prácticas y estructuras de poder que llamamos cristianismo institucional. Jesús proporcionó la inspiración inicial y el capital simbólico, pero Pablo proporcionó la estructura doctrinal, la metodología de expansión, la estrategia política, la teología del poder. ¿Y cuál fue el resultado histórico concreto de esta transformación paulina? Pablo había creado una religión perfectamente adaptada a las necesidades específicas del Imperio Romano. Una fe que podía unificar pueblos diversos bajo una sola autoridad ideológica, que podía pacificar a las masas explotadas con promesas de recompensa celestial, que podía justificar cualquier orden social existente como expresión de la voluntad divina. ¿Te has preguntado seriamente por qué el Imperio Romano, que había perseguido brutalmente a los cristianos durante 3 siglos, súbitamente los abrazó con entusiasmo bajo el emperador Constantino? ¿Por qué un emperador militar pagano, acostumbrado a adorar dioses guerreros, decidió convertirse al cristianismo? La respuesta es absolutamente simple cuando entiendes la transformación paulina. Porque Constantino reconoció en el cristianismo paulino la herramienta de control social más perfecta jamás inventada. Constantino no se convirtió por ninguna revelación espiritual auténtica, se convirtió por puro cálculo político estratégico. Vio en el cristianismo una forma infalible de unificar un imperio que se desintegraba, una manera de crear lealtad absoluta a través de la fe compartida, un método para legitimar su poder autocrático a través de la supuesta autoridad divina. ¿Y qué tipo específico de cristianismo abrazó Constantino? No el de los apóstoles originales, que para entonces habían sido completamente marginalizados, perseguidos o eliminados. No el de las comunidades cristianas primitivas que mantenían el mensaje original de justicia social. Abrazó exclusivamente el cristianismo de Pablo, con su énfasis en la obediencia absoluta a la autoridad, su jerarquía clerical rígida, su doctrina de sumisión política incuestionable. El Concilio de Nicea en 325 d.C. fue el momento histórico definitivo donde el cristianismo se transformó oficialmente en una religión de Estado, en una herramienta del poder imperial. Pero ¿quién exactamente decidió qué doctrinas eran ortodoxas y cuáles eran heréticas? ¿Qué criterios se usaron para determinar cuáles evangelios eran auténticos y cuáles debían ser sistemáticamente destruidos? ¿No es extraordinariamente revelador que los evangelios y textos que sobrevivieron a esta purga oficial son principalmente aquellos que apoyaban y legitimaban la versión paulina del cristianismo? Qué increíble casualidad que los textos que presentaban versiones alternativas de Jesús, que preservaban elementos de su mensaje original, fueron declarados heréticos y sistemáticamente eliminados de la historia. Spinoza demostró con evidencia documental que este proceso de canonización no fue guiado por ninguna búsqueda sincera de la verdad histórica, sino exclusivamente por la necesidad política del poder imperial.
Los textos que sobrevivieron fueron aquellos que servían a los intereses del Estado romano cristianizado. Los que fueron destruidos eran probablemente aquellos que preservaban elementos auténticos del mensaje original de Jesús. ¿Te das cuenta de la magnitud absolutamente staggering de esta manipulación histórica? Durante más de 1500 años, generaciones enteras de cristianos sinceros han basado su fe en textos que fueron seleccionados no por su autenticidad histórica, sino por su utilidad política. Han adorado a un Cristo que fue deliberadamente diseñado para servir al poder establecido, no para liberarlos de él. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias prácticas devastadoras de esta transformación durante los siglos siguientes? Durante toda la Edad Media, la Iglesia se convirtió en una de las instituciones más poderosas, ricas y sistemáticamente opresivas de Europa. ¿Cómo fue posible que una religión supuestamente basada en el amor incondicional y la compasión universal justificara la Inquisición, las cruzadas, la quema masiva de supuestos herejes, la persecución de cualquier forma de pensamiento libre? La respuesta está completamente en la transformación paulina que Spinoza había identificado. Al convertir a Jesús en un Dios absoluto cuya voluntad era interpretada exclusivamente por una jerarquía eclesiástica autodesignada, Pablo había creado las bases teóricas perfectas para el totalitarismo religioso más sofisticado. Cualquier disidencia intelectual podía ser castigada como herejía contra Dios mismo. Cualquier cuestionamiento racional podía ser perseguido como blasfemia contra la autoridad divina. ¿No es profundamente paradójico que una religión supuestamente fundada por alguien que predicaba "no juzguéis y no seréis juzgados" se convirtiera en la institución más implacablemente juzgadora de la historia occidental? Que una fe basada teóricamente en el perdón universal se volviera absolutamente implacable en su persecución sistemática de cualquier diferencia de pensamiento? Las cruzadas representan un ejemplo perfecto de cómo el cristianismo paulino podía ser usado para justificar la violencia más brutal y sistemática. ¿Cómo fue posible convencer a millones de personas de que matar, torturar y saquear en nombre de un Dios de amor no solo era moralmente aceptable, sino espiritualmente virtuoso? A través de la doctrina paulina que separaba completamente la salvación espiritual de la acción moral terrenal. ¿Y qué hay de la colonización masiva de América, África y Asia? ¿Cómo se justificó moralmente la esclavización y exterminación de pueblos enteros en nombre de un Dios que supuestamente amaba a todos los seres humanos por igual? Una vez más, la respuesta está completamente en la transformación paulina que permitía la coexistencia perfecta de la fe espiritual abstracta con la injusticia social concreta. Los colonizadores europeos podían sinceramente creer que estaban salvando almas para la eternidad mientras destruían sistemáticamente culturas enteras en el tiempo presente. Podían considerarse cristianos devotos y piadosos mientras comerciaban con seres humanos como mercancía. La separación paulina entre lo espiritual y lo temporal, entre la fe y la práctica, hacía posible cualquier contradicción moral. ¿Te has preguntado por qué el cristianismo se expandió tan efectiva y rápidamente a través del colonialismo europeo? ¿Por qué los conquistadores y comerciantes siempre llevaban sacerdotes y misioneros junto con soldados y administradores? Porque habían entendido perfectamente la lección fundamental de Pablo. La religión transformada era la herramienta de control social más efectiva jamás inventada por la mente humana. Pero, ¿qué nos dice todo este análisis histórico sobre nuestra época contemporánea? ¿Cómo sigue influyendo la transformación paulina en el mundo político y social moderno? La respuesta es
que continúa siendo una fuerza extraordinariamente poderosa, especialmente en países donde el cristianismo mantiene influencia política significativa. ¿No es profundamente revelador que muchos políticos modernos usen constantemente un lenguaje cristiano emotivo para justificar políticas económicas que parecen completamente contrarias a las enseñanzas de amor y compasión del Jesús histórico? ¿Cómo pueden defender simultáneamente el capitalismo más despiadado y el mensaje evangélico de justicia social? La respuesta está exactamente en la separación paulina entre fe abstracta y práctica concreta. El cristianismo paulino permite que las personas se sientan moralmente superiores y espiritualmente salvadas mientras participan activamente en sistemas económicos que crean pobreza masiva y desigualdad extrema. Permite que se consideren compasivas y caritativas mientras votan consistentemente por políticas que niegan ayuda básica a los más necesitados. Permite que se crean pacíficas y amorosas mientras apoyan guerras devastadoras y militarismo agresivo. ¿Entiendes ahora por qué Spinoza consideraba absolutamente urgente exponer públicamente esta manipulación histórica? No porque fuera antirreligioso o ateo militante, sino porque creía profundamente que la religión auténtica debía liberar a las personas, no esclavizarlas psicológicamente. Debía promover la justicia social concreta, no perpetuar la opresión sistemática. Debía desarrollar la capacidad humana de pensar y actuar moralmente, no destruirla. Spinoza propuso una alternativa radical y liberadora. Una religión natural basada en la razón, no en la superstición. Una fe que buscara activamente la verdad, no el poder sobre otros. Una espiritualidad que promoviera la libertad humana completa, no la sumisión ciega a autoridades autodesignadas. ¿Pero qué significa esto prácticamente? ¿Cómo podríamos recuperar el mensaje original auténtico de Jesús, despojándolo completamente de las distorsiones paulinas? Spinoza sugirió que comenzáramos por aplicar exactamente los mismos estándares rigurosos de evidencia y análisis crítico que usamos para cualquier otro tema histórico importante. Si Jesús predicaba genuinamente amor universal e incondicional, ¿por qué deberíamos aceptar interpretaciones religiosas que promueven odio, división y exclusión? Si predicaba justicia social inmediata y concreta, ¿por qué tolerar doctrinas que justifican la desigualdad sistemática? Si predicaba liberación de todos los oprimidos, ¿por qué abrazar enseñanzas que mantienen y legitimatan la opresión? ¿Te das cuenta de que estas preguntas no son meramente académicas o teológicas abstractas? Tienen implicaciones profundas y directas para cómo vivimos nuestra vida diaria, cómo participamos en el proceso político, cómo tratamos a otros seres humanos, cómo organizamos la sociedad. Si pudiéramos separar efectivamente el mensaje auténtico de Jesús de las distorsiones paulinas, ¿no sería posible crear formas de espiritualidad infinitamente más genuinas y socialmente transformadoras? Spinoza creía apasionadamente que sí, que la humanidad podía evolucionar hacia formas superiores de religión que fueran simultáneamente racionales y espirituales, personalmente significativas y socialmente liberadoras. Una religión que sirviera auténticamente a las personas, no a las instituciones que las explotan. Una fe que promoviera la dignidad humana universal, no la sumisión a autoridades arbitrarias. Pero para lograr esta transformación necesitamos tener el coraje intelectual y moral de cuestionar todo lo que hemos aceptado sin examinar. Necesitamos estar dispuestos a seguir la evidencia donde nos lleve, sin importar cuán incómoda o desafiante pueda ser para nuestras creencias heredadas. ¿Estás preparado para hacer esto? ¿Estás dispuesto a aplicar el mismo rigor intelectual a tus creencias religiosas que aplicarías a cualquier otra área importante de tu vida? ¿Tienes el coraje de descubrir que
muchas cosas que has creído durante años podrían haber sido manipuladas para servir intereses que no son los tuyos? Si tu respuesta es sí, entonces estás siguiendo exactamente el mismo camino que Spinoza abrió hace más de 300 años. Estás eligiendo la libertad intelectual sobre la comodidad de la creencia ciega. Estás optando por la búsqueda sincera de la verdad sobre la aceptación pasiva de la autoridad tradicional. ¿Y qué encontrarás al final de este camino de investigación libre? No certezas absolutas e inmutables, sino algo infinitamente más valioso: la capacidad de pensar auténticamente por ti mismo. No respuestas fáciles y prefabricadas, sino herramientas para formular preguntas cada vez más profundas y significativas. No dogmas incuestionables, sino principios éticos que pueden evolucionar y mejorar con tu comprensión creciente. La tradición de pensamiento libre que Spinoza ayudó a fundar ha costado caro a muchos de sus seguidores a lo largo de la historia. Spinoza mismo fue excomunicado y socialmente marginado. Otros pensadores valientes fueron perseguidos, encarcelados, torturados, incluso ejecutados por atreverse a cuestionar las autoridades establecidas. Pero ¿sabes qué? Sus ideas sobrevivieron y florecieron. La verdad tiene una capacidad extraordinaria de persistir y crecer, incluso cuando se intenta suprimirla violentamente. Hypea ahora mismo si nos ves desde tu celular para que YouTube sepa que esto te interesa y podamos llegar a más personas. ¿Desde qué país nos acompañas y qué hora marca tu reloj allá donde estés? Déjamelo en los comentarios, porque esta revelación está cruzando fronteras y quiero saber hasta dónde llega. Imagina un mundo donde las palabras de un carpintero judío que predicaba amor incondicional y justicia social se convirtieran en la herramienta más refinada de dominación política que la humanidad haya conocido. ¿Te parece imposible? ¿Te incomoda pensarlo? Pues abre tu mente. Lo que vas a escuchar cambiará para siempre tu forma de entender la moral, la religión y el poder. En pleno siglo XVII, mientras Europa se desangraba en guerras fratricidas de fe, estallando en justas religiosas y matanzas interminables, en Ámsterdam vivía un joven judío expulsado de su sinagoga por atreverse a hacer preguntas incómodas. Baruch Spinoza nació rodeado del temor de la Inquisición y la sombra de la excomunión, pero con un fuego interior imparable: la curiosidad por descubrir la verdad más allá del dogma. Él, el primer ser humano en atreverse a aplicar a la Biblia el método científico que Isaac Newton reservaba a la naturaleza, decidió leer los textos sagrados como si fueran meros documentos históricos, sin miedo, sin reverencia excesiva, sin resignarse a repetir lo que le habían enseñado. ¿Cómo podemos saber quién escribió realmente cada pasaje? ¿Qué intereses políticos se ocultaban tras esas palabras supuestamente divinas? Cada contradicción, cada omisión, cada cambio de tono era para Spinoza una pista que señalaba agendas ocultas. Vamos a retroceder a la Palestina del siglo I, un territorio bajo el yugo romano, donde los profetas se alzaban en las plazas clamando justicia social y los sacerdotes del templo mantenían su alianza con los invasores. En ese crisol ardiente surge Jesús de Nazaret, un predicador itinerante que hablaba de compartir los bienes, de amar a los enemigos, de invertir el orden social. Los últimos serán los primeros, algo tan explosivo como inaceptable para el poder establecido. ¿Te imaginas predicar hoy en tu ciudad que los privilegiados deben entregar sus riquezas a los más pobres? Jesús lo hizo y pagó con su vida. Sus seguidores más cercanos, pescadores humildes y artesanos judíos, lo comprendían en su sentido más directo. Jesús era el Mesías prometido que restauraría el reino de David, expulsaría a los romanos y reinaría en Jerusalén. Nada de catedrales lejanas ni teorías metafísicas. Un reino terrenal, palpable, político, y por eso fue condenado. Desde el Pretorio hasta el Gólgota, su muerte fue un golpe al movimiento que él había encendido. Pero cuando la piedra rodó y la noticia de la resurrección barruntó nuevas esperanzas, ocurrió algo extraordinario.
Los discípulos habían encendido la chispa, pero un hombre la convirtió en antorcha de alcance mundial. Ese hombre fue Saulo de Tarso, conocido luego como Pablo. ¿Quién era Saulo antes de su famoso camino a Damasco? Un ciudadano romano de primer nivel, educado en la filosofía griega, con conexiones en sinagoga y en palacios, un auténtico estratega político de mente fría. Pablo no tardó en apoderarse del culto a Jesús y retorcer sus enseñanzas para convertirlo en el Dios oficial del imperio. Mientras los apóstoles originales trataban de mantener vivo el mensaje de liberación nacional judía, Pablo lo despojó de su contexto. Vendió la salvación como un contrato espiritual, no como un proyecto político. Sustituyó la justicia inmediata por la promesa de una recompensa celestial diferida e inventó la idea de la obediencia incondicional a todas las autoridades en nombre de Cristo. Así, el mensaje de Jesús pasó de ser una llamada a desafiar a los poderosos a una doctrina de sumisión absoluta, y utilizó para ello una herramienta magistral: la divinización del Maestro. Jesús dejó de ser profeta y se convirtió en el Hijo de Dios muerto y resucitado, en un arquetipo similar a los dioses mistéricos griegos que ya dominaban el imperio. Pablo tomó la fórmula de los cultos de Mitra y Dionisio, donde el Dios muere y renace, y la aplicó a Jesús con un genio maquiavélico que ningún otro anteriormente había igualado. En poco tiempo, su red de cartas, fabricadas para obedecer un plan expansionista, estableció la jerarquía eclesiástica. Obispos, presbíteros y diáconos, una pirámide de poder capaz de imponer dogmas, excomulgar disidentes y alinear imperios. ¿Te sorprende que Constantino, al ver cómo la fe crecía en todas las provincias romanas, decidiera abrazar el cristianismo? No lo hizo por amor a la verdad, sino por conveniencia política. Entendió que el cristianismo paulino era la herramienta perfecta para consolidar su poder y unir un imperio desmembrado. Sin necesidad de recurrir a la fuerza bruta, el nuevo cristianismo se convirtió en religión de Estado en Nicea, con un canon bíblico cuidadosamente seleccionado. Los evangelios y cartas que coincidían con la visión de Pablo sobrevivieron. Los que contradecían su estrategia fueron tachados de heréticos y destruidos. ¿Te has preguntado por qué solo 4 evangelios fueron oficiales? ¿No te intriga que otros textos sobre Jesús hayan desaparecido para siempre? Durante la Edad Media, la iglesia heredera de Pablo se erigió en juez implacable. La Inquisición, las cruzadas, la alianza con el feudalismo, las catedrales financiadas con sangre y oro de campesinos, y todo en nombre del amor divino. ¿Cómo pudieron justificar siglos de persecución a herejes y infieles a quienes predicaban la palabra del mismo Mesías liberador? Por la doctrina paulina que separó la fe de la ética social, una fe que prometía redención eterna mientras toleraba la esclavitud y el latifundio. El colonialismo llevó esa herramienta de control a América, África y Asia. Sacerdotes junto a cañones, Biblias y mosquetes, cruzadas misioneras que borraron lenguas y tradiciones enteras. Los capataces en plantaciones recitaban versículos para que los esclavos aceptaran su destino como voluntad divina. ¿No te parece la perversión más atroz del mensaje de un hombre que enseñó a amar al prójimo? Hoy, siglos después, seguimos bajo la misma sombra. Políticos que rezan en público mientras respaldan políticas que crean pobreza. Empresarios que donan a la iglesia para lavar su imagen. Feligreses que votan a favor de recortes sociales porque creen que Dios proveerá. Todo ello construido sobre la doctrina paulina que enseñó a obedecer al César en nombre del Cristo. Pero Spinoza nos dejó la llave para romper este ciclo. Su alternativa no era el cinismo, sino una espiritualidad racional y auténtica. Rescatar del Evangelio original las enseñanzas genuinas de Jesús, el amor incondicional, la compasión activa, la justicia inmediata y liberarlas de las vueltas de tuerca de Pablo. Spinoza propuso que tratáramos la Biblia como cualquier otro texto, con mente inquisitiva, comparando manuscritos,
buscando los contextos históricos, cuestionando la autoridad de siglos. ¿Te imaginas una iglesia que predique la justicia social en lugar de la sumisión política? Una comunidad de creyentes que construya redes de solidaridad en vez de cúpulas eclesiásticas. Una fe que acompañe la ciencia en lugar de oponerse a ella. Esa visión espinociana es hoy más urgente que nunca, pero para alcanzarla, cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad. Cuestionar lo que nos enseñaron sin pensamiento crítico, leer los textos por nosotros mismos, preguntar siempre, ¿a quién sirve esto? Y ¿promueve amor o miedo? Si decides iniciar ese camino de búsqueda, compartir este video con alguien cercano y debatir estas preguntas marcará la diferencia. ¿Estás listo para unir tu voz a la tradición de Spinoza, empoderarte con la razón y transformar la fe en un acto de libertad? La elección está en tus manos.